Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Buenas noches con todos. Esperemos que se conecten. Esperemos unos 5 minutitos que se conecten los señores. Ya creo que están todos conectados, ¿verdad? Estamos 24. Tenemos unos 2 minutitos ya para empezar. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Tenemos un minutito con 10 minutos. Bien. Bueno, espero que me escuchen. Muy buenas noches con todos los señores, señoritos estudiantes. El día de hoy, bueno, empecemos con la lista. Como les dije, les voy a tomar la lista al inicio y al final. Sí les dije
La clase del viernes, ¿no? Bueno, empecemos con la lista. Del Pozo Joan, Presente. Buenas noches, abogado. buenas noches, gracias. Ángel Vallas, Tengo yo presente. Cristian Vallas, Presente, abogado. Brian Bermeo, Presente, buenas noches. Luis Brito. No está, no, Luis Brito. Brian Castro, Presente, abogado. Buenas noches. buenas noches. Edgar Chassi, Presente, abogado, buenas noches. buenas noches. Segundo Chimbo, Muy buenas noches, presente. buenas noches. Gámez Chimbo, Presente, abogado, buenas noches. Edwin Chimborazo, Presente, abogado, buenas noches. buenas noches. Iván del Pozo, Presente, buenas noches. buenas noches. Richard Escobar, Presente, abogado, buenas noches. buenas noches. Diego Bayor, Presente, buenas noches. buenas noches. Dayana Guzmán, Presente, Licen, buenas noches. buenas noches. Carlos Manobanda, Presente, Licen, buenas noches. buenas noches. Luis Morales, Presente, profe. Alexander Naranjo, Presente, Licen, buenas noches. buenas noches. Washington Naranjo, Presente, Licen, buenas noches. Giancarlos Paredes, Presente, buenas noches. buenas noches. Jefferson Pazmiño, Jefferson Pazmiño, no está, pues, está apagado el audio. Ángel Punina, Presente, licenciado. Marco Punina, Presente, Licen, buenas noches. Chasi Quintuña, Edison Javier, Presente, Licen, buenas noches. Presente, Licen, buenas noches. buenas noches. Edison Quintuña, sí está. William Roballo, Presente, abogado, buenas noches. buenas noches. Washington Ruales, señor Washington Ruales, ¿no? Segundo Ruiz, Sí, presente, licenciado, buenas noches. buenas noches. Wilmen Rumitaxi,
Presente, Elisa, buenas noches. Buenas noches. Luis Sánchez. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Nancy Santillán. Presente, licenciado. Buenas noches. ¿Alguien no le nombré? Pronto. Pazmiño Jefferson dicen buenas noches. Sí le nombré, pues, señor Pazmiño. Para apagar los audios. ¿Va? Señor Roles, no están. Bueno, chicos. Presente, profe Ruales. Roles. Ya. Sí están todos. Bueno, señores estudiantes, del trabajo de las preguntas que les mandé, sí estuve revisando los que ya me enviaron, pero no me enviaron todos. Entonces eso les quería presentar a ver si es que estaba un poco complicado para hacer la tarea. Tengo que me han enviado solo, parece que 18 personas nomás. Ya les comenté que si no me enviaban al Classroom, me podían enviar igual al WhatsApp o saben subir la tarea al correo, creo que suben de la escuela misma. Eso les preguntaba, ¿estaba algo muy complicado? De pronto, ¿alguna duda? Dicen una pregunta. Sí, digan. La pregunta 1 con la pregunta 3, ¿eran lo mismo o no? Dice, porque casi las mismas respuestas salió. Es que yo, sinceramente, yo busqué en el Google y salió las mismas respuestas, dice. La pregunta 1, ¿cuál era la pregunta 1? La pregunta 1 con la pregunta 3, Liz, es ¿cuáles son los organismos del transporte terrestre y tránsito y su seguridad vial? La tercera de los principios, ¿verdad? Sí, por eso, con la primera pregunta y la tercera son mismas, Liz. Los organismos de transporte terrestre eran 3. Les voy a compartir la pantalla para, para empezar. Igual vamos a hacer con las preguntas que usted me dice. A ver, ya les comparto la pantalla. Ahí les estoy compartiendo. Bueno, vamos todo y luego vamos a ver las preguntas que usted me dice. Bueno, ¿quién me dice que vimos la clase del viernes? ¿Quién quiere ganarse una actuación? ¿Qué vimos la clase del viernes? ¿Se acuerdan? Sobre de igualdad, dicen. Sobre la igualdad. ¿Qué vimos de la igualdad? La equidad. Al momento que me digan, me van diciendo su nombre, ¿ya? Sobre la equidad y la igualdad en general, Sí, con la manito más fácil. A ver, dígame, señor Chim. Está sobre la mano. Sí, muy buenas noches. Bueno, acá de manera general, como la parte introductoria usted lo manifestó, que vamos a revisar sobre las leyes y reglamentos de tránsito, ¿no? En ese sentido, usted hizo la primera introductoria, lo que es la equidad e igualdad.
son uno de los factores fundamentales que se pueda estar claros para poder entrar al tema de análisis. El siguiente tema también que se revisó es rápidamente, en base a la Constitución de la República, la parte de datos que corresponde prácticamente al Reglamento de Transporte y Seguridad Vial, en la que para muchos es pertinente conocer estos procesos. Desde luego también, en este caso a nivel cantonal, a nivel provincial y a nivel del país. Eso lo puedo resumir en lo que usted lo impartió la clase en los días anteriores. Muchas gracias, señor Chimbo. Con relación al trabajo, disculpe, no, tal vez fue un error fue una confusión que no lo remití. Sí, si es que es posible a la buena hora, si no, pues ya ni modo. Muchas gracias. Ya, señor Chimbo. Cuando se termine la clase, hablamos de los trabajos. ¿Alguien más que quiera aportar una clase del viernes? Baje nomás la mano al señor Chimbo. Nadie más, no quieren aportar. Bueno, Listen, a ver, también habíamos visto un ejemplo sobre lo que dijo de igualdad, que, o sea, por ejemplo, todos tenemos derecho a lo que es al voto. ya. Ya, eso les... Sí, para que alcen la manito o me vayan diciendo su nombre. Punina Marco, dicen. Ya, señor Junina, muchas gracias. Que es para ver si es que más o menos sea para una actuación de ustedes y a ver si es que sí están teniendo en cuenta esto, o sea, la materia mismo que es bien, o sea, es muy importante esta materia en este ámbito, lo que es leyes y reglamentos, y como les vuelvo y les repito, y esto está, parece que ya están muy cansados de esto, pero es que les va a servir a ustedes. Entonces, por eso les decía que vamos a hacer un recordatorio para ver si es que, a ver cómo están ustedes bien. ¿Alguien más? Bueno, en la anterior clase, como el señor Chimbo nos dio a conocer, de igual manera, estaba atento. Vimos el principio de equidad, el principio de igualdad, como ustedes ven en las cajitas, el principio de igualdad, las tres iguales para todos. O sea, el personaje pequeño, el personaje más grande, más grandecito y el personaje grande. Entonces, la cajita representa, como les dije, estos principios son los principios fundamentales que tienen que saber, porque eso no cambia, como les repetí, no cambia, puede cambiar todo, pero menos estos principios. Entonces, por eso les decía, la igualdad, como la vimos en el gráfico, para entenderlo, de esta forma. Todo igual para todo. No importa que sea mediano, joven, grande, no. Todo es igual para que más o menos entienda. Luego pasamos a lo que es la equidad. La equidad era más práctico, como está ahí en el gráfico. Vemos que el personaje pequeño tiene 3 cajas, el personaje medio tiene 2 cajas y el adulto tiene una cajita. Entonces, para que haya equidad, tenemos que darle 2 cajitas al pequeño para que esté, o sea, igual que los demás. Entonces, el personaje de medio, de igual manera, una cajita para que suba. Y el personaje adulto, entonces, solo sería uno. En un ejemplo claro que les podría decir de la equidad, que les vuelvo y les repito, por ejemplo, si a una persona le pagan un salario
en las mismas condiciones le pagan a otra. Y se acuerdan que les puse el ejemplo de un chofer de bus. Y ese es un ejemplo claro. Y igual que realizan el mismo trabajo y desempeñan las mismas funciones, como les decía, sin importar el género, la raza, cualquier otra diferencia. También dentro de un ejemplo claro sería cuando ejercemos el derecho al voto. Entonces votamos jóvenes de 16 años y mayores de 18, adultos, de edad que es prioritario, entonces mujeres, en distintos mujeres, y ahora, hoy en día que tienen en su cédula ya sale con el género de la persona, entonces uno no puede discriminar a los demás. Es por eso que es un ejemplo claro sobre la equidad, ¿no? Luego de eso también vimos sobre, sobre el principio de movilidad. ¿Qué quería decir el principio de movilidad? ¿Alguien de pronto quiere participar? Que todos tenemos derecho a desplazarnos de un lugar a otro. Correcto. en qué casos no nos podíamos movilizar? ¿Se acuerdan que si les dije? Cuando tengamos algún problema con la justicia, o sea, ¿Ya? ¿Podría ser un ejemplo de que están violando el derecho de libre movilidad ahora en las movilizaciones, que no podemos desplazarnos de un lugar a otro con tranquilidad? Correcto, no ven el día de hoy, como están, por ejemplo, en Quito dictaron el estado de excepción, entonces de 5 de la mañana a 10 de la noche no podemos salir. ¿Por qué? Entonces ahí nos están restringiendo la circulación, no podemos circular porque el Estado nos prohíbe, o sea, tiene su limitación. Solo siempre y cuando el Estado nos diga, nos ponga así como el estado de excepción. Pero de ahí nosotros tenemos libre albedrío de circular por todo el territorio ecuatoriano. Entonces, de eso pasamos a la siguiente. Ya estamos haciendo más o menos un recorderis de lo que vimos en la clase anterior. Sí estamos grabando la clase. De igual manera, si quieren visitar, yo tengo mi cuenta en YouTube, ahí tengo muchos casos de tránsito de pronto. Ya les voy a pasar igual el link si de pronto quieren ilustrarse más en este tema. Luego del principio de movilidad, vimos el principio de desarrollo sostenible. Estos eran los principios que les mandé igual, más o menos en las preguntas. Entonces, ¿qué decíamos del principio de desarrollo sostenible? Ya, el desarrollo sostenible, ¿qué era? El equilibrio entre los aspectos económicos, ambiental y social. En el ámbito del tránsito, qué es lo que comúnmente veíamos cuando hacemos la revisión técnica vehicular? ¿Qué impuestos nos cobran? El impuesto verde, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí veíamos en el desarrollo sostenible que tenemos que cumplir con estos parámetros para en sí cumplimos estos parámetros conjuntamente con los GATS provinciales, lo que es nuestro regulador, en este caso, por ejemplo, en el cantón Guaranda, es el que regula los GATS, a los municipios en este caso, para yo que sé, para el cobro de impuestos sobre este tema del medio ambiente. Sí, veíamos eso en la clase anterior. ¿Qué más vimos la clase anterior? Pasemos a la siguiente diapositiva. También veíamos sobre los organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.
¿Cuáles eran los organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial? Aquí estaba, en el artículo 15, cuando él decía que era el Ministerio del Sector, el cual era responsable de la Rectoría General del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. También veíamos en el artículo 16, hablaba que es el ente, la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y las unidades administrativas regionales y provinciales, como les decía, de los gobiernos autónomos descentralizados. En sí, todas estas entidades tienen un reglamento que debemos cumplir, que establece normas de aplicación a las que están sujetos los conductores, peatones, pasajeros, automotores, operados de transporte, vehículos de tracción humana, animal, mecánica, que circulen, transiten, utilicen las carreteras, vías públicas, estatales, privadas, abiertas, en todo el territorio nacional. En sí, este código, o sea, estos artículos tienen como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observación en el debido proceso, siempre y cuando orientemos tal vez algún derecho el que está establecido en esta ley. Como les decía, les estoy dando la materia de acuerdo a la legislación anterior, pero, o sea, un extracto nada más a la legislación que tenemos. No nos sirve de nada es estar con la legislación anterior que con la vigente. O sea, nos interesa más es ahorita es la legislación, o sea, la ley actual. También veíamos cuáles eran las funciones y atribuciones del directorio de la Agencia Nacional de Regulación del Control de Transparencia, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La atribución es por parte del directorio, quien emite el pronunciamiento mediante resolución motivada. Bueno, aquí entramos ya a la clase de este día, a la unidad 2, se podría decir. Entonces, el directorio en sí es lo que hace normar, regular a través de resoluciones cómo va funcionando el tránsito en nuestro país. Y lo que podemos decir es que estas resoluciones deben ser motivadas. ¿Qué quiere decir con la palabra motivadas? Que tiene que tener un sustento legal, ¿verdad? Tiene que tener un sustento legal, tiene que tener un sustento al hecho en sí, en el cual ellos resuelven, o sea, la Agencia Nacional en este caso, resuelven lo que se concluya, entonces eso tenemos que nosotros acatar. En sí, tiene que ser motivado este reglamento, esta ley. También vimos, o sea, el artículo 46 en esta clase nos habla sobre el transporte terrestre automotor, que es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro. ¿Qué nos quiere decir con esto? Este libro en sí está organizado, es como está más o menos organizado este tema del transporte terrestre en el país, cuáles son los principios, qué entidades nos regulan, quién dirige estas instituciones, qué es el directorio. Ahora, para revisar este tema de transporte terrestre automotor, ¿qué más o menos ustedes creen que sucede en el transporte terrestre en el país en el momento? ¿Qué está pasando con el transporte terrestre en el país? Señor Chimbo, eso la mano. Una consulta justo cuando hablas usted en el artículo 46. Todos los transportes cooperadas
hacen el servicio público, ¿no es cierto? Y al hacer el servicio público, muy bien sabemos en estos últimos tiempos que estamos en la cuestión de la movilización. La Agencia Nacional de Tránsito quiere sancionar administrativamente el hecho de estar desembrolucado en estos espacios. ¿Qué coherencia tiene en esta parte? ¿Y por qué lo trata de ver en esa situación? Como que no estoy tan claro en este punto. O sea, al transporte público como tal, dentro del transporte público como tal están el transporte público. O sea, hay que diferenciar dentro del transporte público que el transporte comercial. El transporte público, ¿qué tenemos? Eso vamos a ver igual más adelante. Están en los buses, más que todo. O sea, la Agencia Nacional de Tránsito nos quiere sancionar de acuerdo con la movilización. O sea, lo que tenemos es restringido la movilidad por parte del inmediato superior, en este caso que es el presidente. Entonces, por eso es como les explicaba, que nos limitan a la movilidad, nos limitan la movilidad dentro del territorio. La agencia en sí, o sea, es el ente que regula este territorio como ser, pero por encima de la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, tenemos que la Constitución, dentro de la Constitución tenemos leyes que están por encima de estos que les estoy dando a conocer. Sí, más o menos, sí me entiende, señor Chimbo. O sea, el presidente dice que nos limita la movilización, nos limita. Entonces nosotros tenemos que acatar, la Agencia Nacional de Tránsito tiene que acatar esa orden porque es una ley superior. Es superior, porque tenemos una pirámide. No sé si han escuchado la pirámide de Kelsey. ¿Qué está por arriba? Son las leyes. Y nuestra legislación, nuestra constitución, créanme que es una de las mejores constituciones del país. Y la verdad que, como les decía, está por encima de... Es por eso que, o sea, yo igual les decía la pregunta, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué creen que pasa con el transporte ahorita en el país? ¿Qué está pasando con el transporte terrestre aquí en el país? Sea buses, taxis, camionetas, o sea, dentro del transporte público. ¿Qué piensan ustedes que está pasando con el transporte? ¿Qué creen que es el transporte terrestre para nosotros? ¿Qué es para ustedes el transporte terrestre? Es un servicio público que oferta Ya, distintas modalidades que existe en el país. correcto. ¿Me pueden hacer tal vez la mano? Ahí hay un emoticón de la manito para yo ir identificando, porque el que vaya a participar más o menos me hace la manito para yo tener en cuenta. Ya, como usted decía, que es no sé, el transporte público y es gratuito. Además, lo que usted me dice es gratuito. Usted se va, yo qué sé, a Quito, usted tiene libre, no tiene que pagar impuestos por sentarse en el bus, por, por hacer uso de la parada. O sea, si usted paga su pasaje y viaja. O sea, toda persona puede movilizarse en un bus de transporte público. Entonces, en sí lo que nos manifiesta el artículo 46, como dice aquí, es, es un servicio público, una actividad económica, el cual, ¿qué está pasando con esta actividad? Con el que nos pasó primero el paro, la pandemia, y ahora nuevamente otra vez el paro nacional. Entonces, ¿qué pasa con el transporte terrestre? Los que son transportistas, no solo de transporte de buses, de carga pesada también, porque ustedes igual van a conducir estos vehículos de carga pesada. ¿Qué está ocurriendo con
con con el transporte terrestre, más que todo para nosotros en el país? ¿Sabes? Esa es la pregunta que yo les hago. Sí, 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 muchas gracias por la aclaración. ¿Alguien más que quiera participar sobre el transporte terrestre? Estamos hablando que se integró ahorita a la clase, estamos hablando sobre el transporte terrestre, por lo que los vehículos de transporte de pasajeros, de carga pesada. Nos decía que más o menos, ¿ustedes qué creen que pasa con el transporte terrestre en estos momentos? Ustedes como futuros choferes de tipo de transportistas, están haciendo, el transporte en sí está limitado, ya que tenemos ahorita el paro, los vehículos tienen que estar limitados, perdiendo, prácticamente perdiendo la economía, en este caso la movilidad. Pierden tanto los transportistas de carga pesada, transporte de pasajeros, como también los usuarios, ya que las cargas, yo que sé, las cargas no van de una provincia a otra, igual los buses provinciales, intercantonales, intraparroquiales, no están trabajando, entonces el transporte en la actualidad está deficiente, está por debajo. Entonces por eso es que les manifiesto esto sobre quién nos regula, y ahorita nos regulan, o sea, la Agencia Nacional de Tránsito en sí, si salimos, ya nos quieren sancionar. Es por eso que les decía qué pasaba ahora con el transporte terrestre. Estamos bajando más que todo. En sí, en sí, el transporte automotor hace el uso del sistema vial nacional, hace uso de las terminales, centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad. Escucharán esto, contra la informalidad. Mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial internacional. En sí, básicamente lo que el transporte terrestre sea en sus diferentes ámbitos, como nos manifestaba el compañero Chimbo, ayuda es a movilizar, lo cual es un punto es fundamental. Si en un país no existe el transporte, no existe todos los servicios de que dan las diferentes entes de transporte, ¿qué pasa? Va en deficiencia la actividad económica del país. O sea, la actividad mismo se cae. Por ejemplo, si los camiones ahorita no abastecen de alimentos, entonces está decaída lo que es el transporte terrestre de carga pesada en este caso. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, en el capítulo 1 de las clases de servicios de transporte terrestre, ¿cuáles son? Ojo, las clases de servicios de transporte terrestre. Está el transporte público, el transporte comercial, por cuenta propia, el transporte comercial. ¿Cuál entrará en el transporte público? Los buses. Los buses y los taxis. Los buses y los taxis. O sea, así más o menos, ¿quién entra en el transporte público? ¿Quién entra en el transporte? Por ejemplo, público, buses, comercial, tal, cuenta propia, tal, y particular, tal. A ver, ¿quién me dice eso? ¿Sí me entienden cómo les digo? Como trato de decirles. A ver, público, los buses, comercial, ¿cuál? Con cuenta propia, ¿cuál? Y particular, ¿cuál? Señor, ¿quién va a hacer la mano?
Bueno, transporte público son prácticamente todo lo que la Agencia Nacional de Tránsito haya otorgado su permiso, perdón, su contrato de operación. La podemos hablar es buses, taxis, podemos hablar también las, cooperativas, compañías que están es a nivel del país, interprovinciales, Ya, urbanos. En el transporte comercial, como la palabra lo indica, está en la línea de los camiones, sí, los camiones cooperados, de igual cooperados, que están es incluido en las cooperativas, en distintas cooperativas o compañías. Así también consideraría la cuenta propia, esto ya viene, es muy personal, pero debo estar es registrado es en el servicio de rentas internas como cuenta propia, transporte de cuenta propia, la que yo puedo llevar es en la que en la actividad económica determinaría cuál es mi ámbito de actividad, que lo puedo llevar cargas, sí, o sea, cada uno va con la diferenciación. Transporte particular, lo que la palabra lo indica, es un carro personal, ¿no es cierto? Camionetas, será carros pequeños que simplemente es para uso exclusivo de la familia. No te puedes hacer ningún caso de servicio público, de alquiler, pese que hoy el tema de la informalidad también ha funcionado, pero de acuerdo a la legalidad es eso. Eso, mi estimado. gracias, señor Chimbo. Bueno, como hay varios transportes, como los estoy indicando, igual en la ley está, consta eso, no es lo que yo me estoy inventando. Entonces, hay varios tipos de transportes y nosotros en sí nos vamos a concentrar en esta ley que nos indica que es un servicio público, que todos tenemos derecho a este servicio. Y es tan esencial porque a través de él se moviliza todo, como les decía hace rato. ¿Qué pasó esta vez en el COVID? Que el paso de servicio de transporte no podía parar. Todos entregaban medicamentos, alimentos de un lugar de otro, de una provincia a otro. No podía parar la movilización de los vehículos como tal, para así mantener la economía del país, la economía y abastecerse así para los señores, para todas las personas que estaban en este caso crítico, como era el COVID. El Estado en sí garantiza es la seguridad de movilización. Por eso es lo que nos dan los permisos de operación, los documentos habilitantes. O sea, nos garantiza el Estado mismo para movilizarnos de un lugar a otro. Con normativas y así evitar ahorita los accidentes de tránsito que están regulados bajo tarifas. En sí, transporte terrestre, lo como nos manifiesta la ley misma, es el transporte de personas, bienes, animales. A ver, se corresponderá igual a las condiciones de responsabilidad, comodidad, seguridad y calidad de tarifas equitativas, ¿no? También quisiera mencionarles en el transporte terrestre, se gozará la atención referente a las personas con discapacidad, adultos mayores, los adultos mayores que tengan 65 años de edad, mujeres embarazadas, niñas y adolescentes, de lo que den conformidad a lo que se establece en este código, en esta ley. Se establecerá un sistema de tarifas diferencial a la transportación pública en base a los niños, niñas y adolescentes. Por eso que hemos visto en buses, en taxis, esos cuadritos, los cuadritos que salen ahí de unas imágenes, de unos gráficos preferenciales, lo que es a mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes,
personas con capacidad, con una sillita de ruedas, o a veces atrás de los vehículos ponen una sillita que dice discapacidad. Entonces, la ley mismo norma a aquellas personas que son vulnerables en este caso, y la ley mismo es la que aplica las tarifas para estas personas que son llamadas vulnerables y a su vez preferenciales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los servicios de transporte. ¿Quién me ayuda con la lectura de este artículo? ¿Alguien que me ayude Yo le hice. con este artículo? Yo le hice. Dígame. Artículo 54. La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos. A. La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes, niñas y niños. B. La eficiencia en la prestación del servicio. C. La protección ambiental y la prevalencia del interés general por sobre el particular. Ya. La prestación del servicio de transporte tiene estos aspectos, la protección y seguridad de los usuarios. ¿Por qué? O sea, de estos ítems, siempre está más facultado a la protección, a la eficiencia de la prestación de servicio, prevalencia más a la protección, a la seguridad que el gobierno sí nos da, a la Agencia Nacional de Tránsito, los organismos de control, como veíamos en anteriores clases, en anteriores diapositivas de la misma clase. Nos da es la garantía. Como este es un servicio esencial, hay personas que se dedican a prestar este servicio. Hay diferencia entre el transporte público, comercial y de cuenta propia, y también de la cuenta, también de transporte particular. El transporte público, como ya nos dijo la diferencia, ¿cuál sería la diferencia del transporte público y el transporte particular? ¿Alguien que quiera decir qué es la diferencia entre el transporte público y el transporte particular? Estoy tomando en cuenta que particular a veces hacen uso de llamados famosos piratas. Entonces, ¿cuál sería eh, la diferencia? Puedo decir yo sí. Tal vez puede ser porque la particular es algo propio, mientras Claro, que lo público tiene que dirigirse a ciertas cooperativas, se podría decir. ya. Claro, sí, está bien. El público, como nos dijo anteriormente el señor Chimbo, dirigido por un permiso. Y el particular, de igual manera, por una persona, por una persona misma. Ahora vamos a ver lo que es el transporte público. Ya, el transporte público en sí se considera un servicio estratégico como la infraestructura, el equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación de servicios en sí. Las rutas, frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser comercializadas o explotadas mediante contratos de operación, que a su vez, ejemplo, los transportistas se solicitan después de un papeleo es una constitución de cooperativas, mismo que en esa constitución se realiza este trámite para que nos pueda otorgar un permiso de operación si tenemos una frecuencia que quisiéramos abrir. Entonces, tenemos que hacer lo que es este tipo de trámite. Vamos a... Más o menos. Eso como dice de igual manera el artículo 56, el servicio de transporte público prestado por el Estado, otorgado mediante contrato de operación, operadoras legalmente constituidas, como les acabo de manifestar. Igual obtienen un servicio de transporte, que el cual debe cumplir con los términos establecidos en la presente ley. Como les
acabo de manifestar. Bueno, acá está. Aquí tenemos lo que es el transporte comercial. ¿Qué es el transporte comercial? El transporte comercial presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, el cual dentro de este transporte está el escolar, que cuenta como transporte comercial. El escolar, los taxis, aquí son las tricimotos, bueno, los tricimotos, vehículos de carga pesada que estén legalmente constituidos a una operadora, a una compañía cooperativa de transporte, de carga liviana, igual que pueden ser las camionetas cooperadas, mixto turístico y los demás que prevean en este reglamento mixto es las camionetas doble cabina, que igual cuentan como transporte de carga de transporte mixto, cargas livianas y las camionetas, esas las de cajón, en este caso como son. El transporte particular en sí, lo que es el vehículo de uno, el vehículo propio de uno mismo, es el que igual que realizamos a nuestra esta diapositiva, el cual es la atención prioritaria a tarifas diferenciadas. Cuando ven este gráfico en los vehículos, ya sea en los buses, que normalmente están en los taxis, que ustedes, más o menos, ustedes como transportistas, tendrían que dar prioridad a estas personas. Entonces, ustedes cuando ven este gráfico en estos vehículos, ¿qué les viene a la mente cuando ven este gráfico? Personas con discapacidad, ¿verdad? Personas con Ahí tenemos discapacidad, claro, personas que están embarazadas también. claro, todas estas Dice, personas que ya les comenté. Entonces, viendo este gráfico, ¿a qué viene, a qué hace referencia? ¿A qué principio creen que aquí, lo que vimos en las anteriores clases, en la anterior diapositiva, qué principio creen que cabe viendo este gráfico? ¿Qué principio? ¿Igualdad, equidad? ¿Cuál de los dos principios estarían aquí? El principio de equidad. ¿Será el principio de equidad? Porque todas las personas, no importa que esté la señora embarazada, el adulto mayor, un niño, el señor en la silla de ruedas, entonces todas las personas son, o sea, aquí va a haber equidad. Tiene preferencia la señora, el señor en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque tiene que estar, ¿se acuerdan de las cajitas? El niño igual, le vamos a dar 3 cajitas para que esté al mismo nivel de todo. Entonces aquí, en este gráfico, prevalece lo que es de él, principio de equidad. Transporte público, transporte comercial, el particular que ya vimos, también dentro de del transporte, porque hay diferentes transportes desde 1805, que comenzaron los vehículos a, sea ya con animales primeramente. Hay diferentes tipos de transportes, pero los que nosotros en nuestra legislación ecuatoriana, en los que está tipificado, de igual manera está el transporte aéreo, pero eso no nos compete a nosotros. Está el transporte internacional. ¿Qué es el transporte internacional? Es el servicio de transporte público que garantiza el Estado. Ustedes pueden andar por todo el territorio nacional y de igual manera en las fronteras. Yo que sé, tienen su licencia de conducir, ahorita su licencia de conducir tipo D, y dicen, ya me voy a España a trabajar, me voy a Estados Unidos. Entonces su licencia sí, o sea, sí funciona, sí tiene, o sea, sí es un documento habilitante es un documento habilitante para que ustedes hacen una convalidación y de ahí pueden trabajar normalmente con su licencia, que es la ecuatoriana, que la de otro lado. Es por eso igual que nos manifiesta este artículo, igual nos dice de transporte internacional, e igual el país de allá tiene en convalidación, igual como dice, garantiza en sí este servicio, sea aquí o en el país que estemos.
sea, más que todo en Estados Unidos, que yo he tenido igual esa experiencia, yo hice una convalidación de igual manera, por eso les decía eso. También ahora vamos a ver cuál es el transporte fronterizo, que es un servicio público que se realiza dentro de los límites establecidos. Si es que me voy a, y que sea Colombia, que es nuestro vecino del norte, entonces nosotros hacemos, o sea, transitamos por el territorio, que no nos salgamos más o menos de lo que es la frontera. Toda la frontera podemos andar, yo que sé, Tulcán, eh, Rumichaca, por ahí, pero no nos podemos pasar. Entonces ahí hablamos ya de otro tema de la transportación. Los servicios conexos de la transportación terrestre, ¿cuáles son? ¿Dónde es que, por ejemplo, el bus de pasajeros, a dónde llega? Terminal terrestre. Los, las cargas, yo que sé, de containers, trailers, ¿a dónde llegan? Es a los puertos, a las estaciones de transferencia, igual camiones llegan, el Estado igual nos da lo que es, dónde tenemos que llegar con la carga. Entonces es más por esto. Este es el servicio conexo. Lo que es conexo quiere decir lo que está aliado más o menos. Un bus de transporte público tiene que llevar a una terminal porque es con eso que se trabaja, es de la mano, como dice. Eso nos quiere decir más o menos este artículo. La Comisión Nacional establecerá las normas generales del funcionamiento, operación y control de aquellas instalaciones las que serán de uso obligatorio por parte de las empresas operadoras de los servicios de transporte habilitados, los que les decía. El, el Estado en sí nos tiene que dar el territorio más o menos donde tenemos que llegar con el transporte, más que todo. De los servicios conexos a la transportación terrestre, que ahí vimos los terminales. Los terminales terrestres de estación de bus o similares paraderos de transporte en general disponen de un espacio y estructura para el parqueo, accesibilidad y conectividad de bicicletas con las seguridades mínimas para conservar y mantener el mantenimiento. Los gobiernos autónomos centralizados exigirán como requisito obligatorio para otorgar permisos a la construcción y remodelación, yo que sé, de las terminales terrestres, de los pasos laterales que, bueno, en la provincia de Bolívar no tenemos. Ellos son los que nos deben garantizar, yo que sé, el paso lateral, nos deben dar para que por ahí transiten lo que es los vehículos pesados. El transporte particular, lo vimos, servicios conejos, de la misma manera. Bueno, les quería más o menos dar a conocer sobre esta clase y les voy a dar a conocer es un video para que más o menos sobre este video hacer un resumen. Les voy a compartir un video cortito para que lo vean y vamos a hacer un resumen sobre este video. Es cansado este video. A ver, ya les voy a compartir el video ya. Puedo compartir. En nuestro país, la ineficacia del transporte es parte de nuestro día a día, ejemplificado aquí con este lujo de ciudadano. Señor. ¡Qué campeón, carajo! Este video es una gran prueba de que para los ecuatorianos el transporte masivo, como este inocente tranvía, nos importa un pito. Pero seamos sinceros, para los transportistas, sus pasajeros también son la última rueda del coche. Por eso, hoy en La Foca
Vamos a hacer una pequeña competencia entre transporte público y comercial. En este país podemos llegar a casos extremos. Por ejemplo, en Quito, la cantidad de taxis es 2 veces más que en Nueva York. Este tipo de cosas le ha dado una pésima fama al transporte público en nuestro país. Porque en el fondo, lo que todos soñamos es tener algo así. Hermoso. Pero volvamos a la dura realidad. Según el INEC, el 70% del transporte del país es de pasajeros y el resto del porcentaje son transportes de carga. Yo sé, algunos buses te llevan como si fueras costal de papas, pero aún así cuenta como transporte de pasajeros. ¡No! God! Este 70% de pasajeros se divide en particulares, o sea, tu cacharrito, ese que le hiciste tuning, o ese que le maleaste cuando te embalaste y no llegaste al telo, o incluso ese Maserati aniñado que dices que tienes, pero que nadie ha visto, porque según tú se va a dañar. O los baches. A pesar de que los carros particulares también contribuyen a que el tráfico esté más saturado que las arterias de Ronaldo, esta vez no vamos a hablar de ellos. Hoy la cosa es con el servicio de transporte público y el comercial. A ver, vamos en orden. El servicio de transporte público es ese que está avalado por el Estado mediante contratos de acuerdo a la ley de transporte. Aquí se incluye, entre otros, buses, alimentadores, tranvías, el gusanito. No, ese no. Ese no, el gusanito no. Aunque está chévere el gusanito. Por otro lado está el transporte comercial, que es cuando la autoridad competente le entrega a terceros el permiso para que ofrezcan un servicio. Ahí nos podemos encontrar con el bus escolar, los transportes turísticos y los taxis. Quedémonos con los buses y los taxis para esta competencia, que son los que más usamos. Una vez entendido cuál es cuál, podemos empezar con nuestro combate. La primera diferencia importante es que el transporte público tiene rutas y paradas específicas. Bueno, aunque en el Ecuador eso de las paradas parece ser una leyenda. En cambio, el transporte comercial no. Ellos pueden andar por donde quieran. Libre soy, libre soy. Bueno, aunque ojalá coincida con el destino del pasajero. Aunque a veces parece que no, simplemente no te llevan. Pero bueno, punto para los taxis. La segunda es el precio, mientras que la tarifa del transporte público varía entre los 25 y 35 centavitos, ¡baratísimo! ¡Cállese, tome mi dinero! El transporte comercial varía dependiendo del viaje que hagas, pero la tarifa mínima va desde $1.25 hasta $1.50, dependiendo de la ciudad. Y sube un poco por las noches. Para calcular el precio justo de una carrera, se usa el taxímetro. Bien. Se supone. Es que en Quito siempre está dañado. Y en Guayaquil ya, de plano, esa huevada de ser mitológico. Punto para los buses. Si bien el ahorro económico es alto, el gasto de tiempo es mayor por la cantidad de tráfico. Pero grafiquémoslo. En Quito, si vas desde la Universidad Católica hasta el Contado Shopping, en bus coges la ruta L12 hasta la Bolivia y América. Y de ahí coges el 207 hasta Piedras Negras, que es la parada del Contado Shopping. Tardas 1 hora 15 y te cuesta 50 centavos. Mientras que si vas en taxi, tardas 24 minutos, pero te cuesta de 8 a 12 dólares. Así depende de cuánto valores tu tiempo o tu plata, o tus pertenencias que capaz te roban. Pero bueno, para elegir el tipo de transporte, ese punto lo pones tú y puedes ponerlo en nuestras redes sociales. Ahora vamos a una serie de aspectos no tan técnicos. Los conductores, tanto del transporte público y comercial, respetan todas las señales de tránsito en un mundo imaginario. Porque ese es el principal problema que tenemos, que en realidad a muchos las leyes les resbala. Y de paso, la vida de todos, tuya, la mía, les vale la vida de todos. Por eso hay correteos, maltrato, paran donde les da la gana. Esas son algunas de las razones que denuncian los pasajeros. En la mente de muchos taxistas y buceros están jugando al Mario Kart.
En el caso de los taxis, su relación de odio con el taxímetro. El que nunca tengan sueltos para darte el vuelto. Además del ya clásico. Para allá no voy. Señores, ¿a qué le tienen miedo? Es una carrera, no una posición sexual. -1 para los dos. El diésel es altamente contaminante y los buses que utilizamos son tan ecológicos como buque petrolero en pleno derrame. Y los taxis tampoco están en el mejor estado. Hasta hace poco en Guayaquil todavía existían taxis a gas. En Quito, con muchas unidades, uno se da cuenta que tiene las condiciones aptas para pasar la revisión vehicular, tanto como unos asambleístas para pasar el examen Soy Bachiller. Bien dice, y dijo Quijote a Sancho, cuando los perros ladran es porque avanzamos. No, Gaby, no, eso nunca salió en el Quijote, pero Gaby, bueno, ay, si Gaby Rivadeneira sacó un título universitario siendo presidenta de la asamblea, cualquiera logra tramitar la matrícula, en serio. -1 para los dos. Pero no todo es malo. El transporte público también tiene sus ventajas. La tarifa de transporte público comercial está entre las más económicas de la región. Punto para los dos. Aunque sea una excusa para tratarte peor que a Betty la fea. No me hablen ese tono, cretina. No estoy de humor para aguantar sus arrogancias. Y el uso de estos tipos de transporte evita la tortuosa necesidad de conseguir parqueadero. I can never find a parking space after lunch. Y también, no, básicamente esas son las dos ventajas, la verdad. Pero bueno, lo del parqueadero es bastante grande, porque sí es un desastre encontrar parqueadero en las grandes ciudades del Ecuador. Y me tenía secuestrada el carro ahí y se me puso al frente de las placas. Entonces ese rato yo me bajé, le digo, señor, tenga la bondad de hacerse a un lado. Y lo que me hizo fue, me cogió, me empujó, y lo peor de todo es que me empujó tocándome mis partes íntimas porque me tocó en los senos. Al final, la lucha quedó así. No gana ni el transporte público ni el transporte comercial. Pierden los dos. Fatality. Pero como en un partido, el Nacional versus Guayaquil City, todos. ¿Se acuerdan del señor ese que paró el tranvía? Chocó. Era que usa tranvía. Bueno, ¿sabes? Un video así un poco chistoso, pero nos dice la verdad. Nos dice la verdad. Y dice mi hermana si le puede dejar entrar porque se le apagó el celular y se la sigue de la reunión, dice licenciado. No lo tengo todavía aquí. Que si está en sala de espera, dice licenciado. ¿Qué les pareció el video? Bueno, de aquí vamos a hacer para mañana, cada uno para que me diga qué es sobre este video, qué vieron, qué entendieron sobre este video. O sea, para el día de mañana en clases, para uno por uno de ustedes. Igual contará igual como nota de este video. O sea, les voy a dejar también en el Classroom, o igual les voy a compartir al WhatsApp. ¿Será que les comparto el WhatsApp para que lo puedan ver? Sí, dice. Sí, dice. Para mañana, o sea, cada uno vamos a ver sobre este tema, qué les pareció sobre el transporte. E igual como las diapositivas, más o menos el resumen, qué les pareció, qué vieron, qué estaría bien, qué estaría mal, todo referente al video. Ya, o sea que en sí trata del transporte público. Es como nos decía, nos enseña este tipo del video del servicio de transporte público, que igual como les decía yo en las diapositivas, que podrá ser prestado por el Estado, más o menos, otorgado mediante un contrato de operación, como igual nos decía el señor Chimbo, que las operadoras, todos son normados por la Agencia Nacional de Tránsito, quien nos faculta el permiso de operación, para que así se creen las operadoras de transporte, que estén legalmente constituidas. Es por eso que dice legalmente constituidas. ¿Qué quiere decir con legalmente constituidas? Que
no deben ser ilegales, prácticamente la palabra legal, lo contrario, ilegal. Entonces, les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué pasa si un chofer, pongamos un ejemplo, un chofer de bus, qué pasa si un chofer eh, huye cuando hay un accidente de tránsito y no tenía el permiso? Sería, ¿cómo se accionaría en esa forma? ¿Qué pasa si un chofer huye en el momento de un accidente y no hay un representante, no tenía permiso, no tenía nada? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué haría? ¿Qué sucede con este caso? Se va preso. Ya se va preso porque le sancionarían, Y, ¿verdad? y ahí el causante sería el dueño, a quien está en la matrícula. Le echarían la culpa. Al- Ya sea, pero en este caso él se huye y entonces fuera, la sanción es contra el... O la- si es bus, a la cooperativa, por no tener choferes responsables. Entonces, por este mismo caso es que la agencia otorga los permisos, otorga los permisos de operación. Y por ejemplo, el que hace uso, yo que sé, del vehículo, como lo decía hace rato una señorita, sí creo que era, del transporte particular. Ahora el transporte particular, ¿creen que es legal hacer uso en este caso yo que sé, de taxi, en caso de los autos, en el caso de un camión que no esté legalmente constituido? ¿Creen que es legal trabajar de esa forma? En este caso, o sea, no, lo está figurando como trabajo, pero ¿creen que es legal? No sería en este caso legal, porque eso es lo que regula es la Agencia Nacional de Tránsito. Al momento, yo qué sé, yo manejo un camión de carga pesada. ¿Y qué hago con el camión? Tuve un accidente de tránsito, pero mi camión no pertenecía a una compañía de transporte ni a una cooperativa, no tenía operador y me accidenté. Entonces, ¿a quién voy a reclamar? Al que figure como en la matrícula del conductor. Y ahora el señor que se figura la matrícula del conductor, ¿qué va a hacer? O sea, él es el que, como dicen, criollanamente se carga el muerto, como dicen. Entonces, eso es la forma ilegal que algunas personas lo realizan, que figura igual como trabajo, pero esa es la sanción que tienen por parte de la agencia, de los organismos de control. Igual ahí accionan lo que es Policía Nacional. También sobre el transporte particular, que los propietarios en sí son propiedad de uno mismo, que no figura, o sea, sin fines de lucro. No tenemos ya que sé, hacer uso de taxi, uso de un camión, yo que sé, para hacer lo que hace el transporte de cooperativa. Entonces no sería en este caso justo, ¿no? A veces, el señor William Rebollo, ya que la Comisión Nacional establece normas generales de funcionamiento y operación y control, como les venía manifestando, de aquellas instalaciones en sí, las operadoras que serán controladas. En este caso, los organismos de aquí, o sea, en Guaranda, son los gobiernos autónomos descentralizados conjuntamente con la Agencia Nacional. De igual manera, por parte de las empresas operadoras que son conexos, como les decía, los terminales terrestres, los terminales de accesos, en este caso lo que son en vehículos de carga pesada, en camiones de un eje, creo que es en sí abastecimientos
en este caso mercados mayoristas. Entonces todo eso nos garantiza desde los gobiernos autónomos descentralizados. El control de vigilancia en sí que ejerce el director ejecutivo de la Agencia Nacional. Y sobre los servicios a que se refieren, los artículos anteriores comprende en sí la prestación de los servicios por parte de los operadores de transporte, la autorización en la tipología de los servicios previstos en la construcción de nuevos terminales, como les explicaba, en la ciudad, yo que sé, en Guaranda no hay un terminal que tenga entradas, salidas de emergencia, entonces, o sea, eso no tendría que garantizar en sí, es el gobierno, pero bueno, acá no tenemos eso. De igual manera, como les decía, el paso lateral ya nos garantizaría en sí los gobiernos para que por ahí, o sea, es uso obligatorio de transporte de carga pesada, vehículos, vehículos pesados, y transporte de pasajeros, es obligación del gobierno garantizar el paso por, por estos pasos laterales, como es en la ciudad de acá en Ambato, nomás, en todo lado, solo Guarana no tiene este paso lateral. Entonces, la ley en sí nos dice que tenemos que, en sí nos garantiza ese derecho, pero no nos da. Entonces, en sí, el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre es el que aplica las sanciones por inobservancia a lo dispuesto en el presente artículo. Se recurrirá a lo previsto en el capítulo de régimen de administrativo. En efecto, estos aspectos en sí que hemos visto suceden cuando a veces no hacemos caso omiso a la ley. Nuestra labor ahora se precautela por la vida de las personas y la vida nuestra misma, al no tener que ser un permiso de operación, para así precautelar la vida de los pasajeros, en este caso en el transporte de pasajeros, para cuando ocurren estos accidentes, para que no ocurran estos accidentes de tránsito y cuidarnos nosotros mismos, cuidar nuestros puntos de nuestra licencia. Tenemos que trabajar así para que igual ir cambiando esta cultura del piratismo, como criollamente se dice, cambiar esta cultura de pensar y irnos apegando más a la ley para así evitar sanciones graves y más que todo para así evitar los accidentes de tránsito que estamos en la casilla 2 de mortalidad en el país. Entonces, es por eso que queremos evitar cambiar más que todo esta cultura, como les decía, de sacarnos del pensamiento de que, bueno, tengo un carro me voy y llevo a cuántos pasajeros, yo que sé, un vehículo particular, un camión particular que venga y diga, bueno, yo voy cargando, yo que sé, todos estos alimentos, me voy y Dios no quiera, tuvo un accidente. Es por eso que vamos, que quisiéramos tal vez de ir cambiando esta cultura. Bueno, entonces, señores estudiantes, como les decía, el video que les compartí hace rato, para mañana sería un resumen, un resumen del video. Cada uno va a hablar sobre el video y yo les estaría pasando. Les voy a dejar estas diapositivas, les voy a dejar aquí en el Classroom para que puedan revisar. Les voy a dejar el video y la tarea para mañana es que cada uno va a decir lo que entendió en el video. Sí, sí me expliqué el día de hoy, señores estudiantes. Licenciado, o sea, el resumen es solamente oral que le tenemos que dar, no escrito, ¿verdad? Claro, oral de lo que vieron el video. Por ejemplo, ya. y que fue el señor Brian Bermeo, que vio en el video, que ya les voy a enviar al WhatsApp, que el resumen,
transporte, qué transporte normal él observó, transporte comercial, público, las tarifas, o sea, sí estaba en el video mismo explicaba todo, las partes esenciales que tienen que sacar, y más o menos así sería la tarea para mañana, del resumen, de igual manera para el día, bueno, el día de mañana les voy a enviar una tarea de un accidente de tránsito para ver, para observar, es algo interesante también. Bueno, como ya mismo se acabó, tengo 5 minutos para ahora, les voy a tomar la lista, como les dije al final, al inicio y al final, estamos listos. Bueno, empezamos con Joan Barragán. Ángel Vallas. Presente, licenciado. Abogado presente, Barragán del Pozo. No le escuché. Presente. Ya. Barragán del Pozo. Barragán del Pozo. Cristian Vallas. Presente, licenciado. Brian Bermeo, si están. Presente, licenciado. Brian Castro. Presente, abogado. Edgar Chassi. Presente. Segundo Chimbo. Presente. Gámez Chimbo. Presente, dice. Edwin Chimborazo. Presente, dice. Iván del Pozo. Presente, ingeniero. Abogado. Richard Escobar. Presente, abogado. Diego Gaibor. Presente. Presente, licenciado. Ya, Diego Gaibor. Dayana Guzmán. Presente, Licen. Carlos Manobanda. Presente, Licen. Luis Morales. Luis Morales está. Alexander Naranjo. Washington Naranjo. Presente, Licen. Jean Paredes, Jean Carlos Paredes. Profe Morales presente, que tengo el audio enviado, no se escucha bien. Y así está el señor Luis Morales. Sí, profe, sí estoy en la clase, solo que se escucha demasiado bajito y con las últimas no logré escuchar. Está bugueado mi celular. Jefferson Pazmiño. Paredes sí estaba presente, Licen. Sí, le puso, señor Jean Carlos Paredes. Gracias, Licen. Jefferson Pazmiño, sí está. Jefferson Pazmiño. Presente, Licen. Ángel Punina. Presente, Licen. Marco Punina. Presente, Licen. Edison Quivintuña. Presente, licenciado. William Roballo. Presente, Licen. Washington Ruales, si está, señor. Segundo, Ruiz. Presente. Presente, licenciado. Ya. Wilmer Romitaxi. Presente, licenciado. Luis Sánchez. Profe, Ruales, presente, no le escuché, profe. Sí, sí, Qué bajito. Luis Sánchez, ¿está? Presente, licenciado. Sí, licenciado, presente. Nancy Santillán. Nancy Santillán, no. Que tiene mal el internet, dijo Lice. Ah, ya, sí, sí, sí. Presente, Licen, presente. Ruales, profe. Ya, bueno, señores estudiantes, y el día de mañana entonces hacemos ese taller, ese resumen que les dije.
para que ya les voy a subir el video al Classroom y al WhatsApp para que puedan revisar. Buenas noches con todos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, bro. Hasta mañana, Hasta mañana, Licen.